me suspiras, tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se convierte. Muchas gracias, continuamos aquí en Bien por Casa y ahora pues para conversar de un tema que a todos nos interesa y a todos nos preocupa, pero para no andar preocupados, para no preocuparse sino ocuparse, vamos a comprender el día de hoy el significado de muchas cosas, de las drogas en este caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos preocuparnos o por qué, mejor dicho, deberíamos evitar que nuestros hijos adolescentes tengan un encuentro cercano con las drogas? ¿Por qué sobre todo en la adolescencia? Porque la adolescencia es una edad crítica y digamos de especial atención para que ellos no tengan un acercamiento con las drogas, o en este caso, claro, drogas legales o drogas ilegales, ¿no? Entonces eso nos lo va a explicar nuestra invitada Karen Sotomayor, psicóloga de Vida. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo Bienvenida. estás, Karen? ¿Qué tal? Hola, Buenos días. Ceci, hola, Oscar. Sí, bueno, un tema fundamental es por qué evitar el consumo tanto de drogas legales como de drogas ilegales. Y sobre todo en la caso de los adolescencia, ¿no? adolescentes. Exacto, porque si bien es cierto, el consumo de drogas conlleva una serie de riesgos a cualquier edad. En el caso de los adolescentes es mucho más riesgoso porque todavía se encuentran en un proceso de desarrollo. Y cuando hablamos de este proceso de desarrollo, sobre todo nos enfocamos a lo que es la maduración cerebral. La última parte del cerebro que se forma es justamente el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con una serie de capacidades como la toma de decisiones, la capacidad de juicio, valoración, ¿no? Reflexión. Y justamente esta es la última parte del cerebro que se forma. El consumo de drogas, ya sea alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, pasta, cualquier tipo de sustancia, afecta principalmente esa zona de nuestro cerebro. Entonces la pregunta de fondo y un poco a lo que lleva esta reflexión es, si estamos en un proceso de desarrollo y se da un consumo de drogas, definitivamente este consumo va a afectar ese proceso de desarrollo de diferentes maneras, no puede interrumpirlo, puede afectar ciertas capacidades y además de esto los adolescentes durante esta etapa son mucho más vulnerables a generar una adicción a cualquier tipo de sustancia. Una adicción, una dependencia, ¿no? Exacto. Ahora, siendo muy claros y honestos con nosotros mismos, es difícil decir que un joven va, porque tú le digas, oye, te va a hacer daño, no lo hagas, no lo va a hacer. Sobre todo cuando tenemos una sociedad y una cultura de constante celebración de todo. Hay promoción, después hay la pre y después hay la prom y después post-prom también hay, entonces, por ejemplo, y esa es una etapa adolescente inevitable. Y en esas reuniones también... Y los quinos. Y las fiestas y por ejemplo, N cantidad de situaciones donde va a ser inevitable. Entonces, frente a una situación inevitable, creo que se tiene que ser muy claro como formador, como psicólogo, como coach como padre de vida, de familia, como padre, también, ¿no? Para decirle que debe haber un control. Evidentemente, si es cero, es lo ideal. Pero tiene que haber una especie de, bueno, está bien, me vas a sacar la vuelta como hijo o como hija y vas a hacerlo, pero tienes que saber qué es lo que va a pasar. Exacto. Y no me vengas a quejarte después, ¿no? Siento que hay que ser como muy honestos con ellos y con nosotros mismos, ¿no? Exacto, ¿no? Y entablar un diálogo desde antes que los chicos empiecen a experimentar este tipo de situaciones. Entrenar con ellos en decir no, bueno, transmitirles el mensaje de que no es necesario vivir todas las experiencias para conocer qué es lo que puede pasar, ¿no? Podemos cogernos de experiencias de otras personas, un poco para mostrarles a ellos cuáles son los riesgos y las consecuencias del consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias que los papás pueden ir utilizando para crear conciencia. Lo que necesitamos con los adolescentes es crear conciencia y sensibilizarlos para prevenir, bueno, que en esta situación se deje llevar un poco por lo que nosotros llamamos la presión de grupo, ¿no? Que es lo que mayormente sucede en el caso de los adolescentes. Entonces, que ellos no se sientan mal al decir no, que no se sientan frustrados de repente, porque el tema del consumo de alcohol está muy normalizado en nuestra sociedad. Y también funciona como, digamos, como un agente socializador. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando los chicos dicen que no, obviamente van a sentir la presión de grupo y esto les va a crear cierta frustración, claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejar esto desde casa?
concientizándolos y sensibilizándolos desde antes que se den esta situación. A mí me produce realmente mucha preocupación y, por ejemplo, bueno, yo les cuento el caso, ¿no? O sea, mi hija está pronta a cumplir 15 años. Entonces, en todo el tema de la organización de su fiesta y todo eso, por ejemplo, el mismo catering, la misma empresa que te ofrece todos los servicios, te ofrece tragos para los chicos. Entonces, yo un poco, digamos, en mi caso, además, yo con una doble responsabilidad de, digamos, estar, digamos, frente a Bien por Casa, conociendo todo lo que conozco, conversando contigo, que eres psicóloga de vida, conociendo las cosas como las conozco yo, que soy psicóloga de profesión. Una de las primeras cosas que dije es, no, yo no puedo invitarle tragos a chicos menores de edad, ¿no? Y que esté eso bajo mi responsabilidad. Y lo que me decía, digamos, la persona encargada era que no, pero no son tragos de verdad, son mezcladitos, ¿no? Tienen un poquitito, en realidad es un poquitito que casi ni se siente. Pero, claro, o sea, y mi pregunta es, ¿hasta qué punto tienes que ponerte firme ahí? Porque, por un lado dices, no quiero ser la mala de la película, no quiero ser, digamos, doña Tremebunda que diga, no, imposible, cero, ¿no? Pero por otro lado también tengo esta conciencia que me dice, no deberían tomar ni una gota, cero tolerancia, ¿no? Pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves este tipo de situaciones que imagino no soy la única mamá que está en esta posición, ¿no? No, hay que tener bastante claro para empezar cuál es la postura de la familia frente al consumo de alcohol o cualquier sustancia. Y lo otro es que también tenemos que enseñarle a los chicos que es posible divertirse sin la necesidad de consumir alcohol. Si empezamos con el consumo de alcohol a los 13, 14, 15, y sabemos que detrás de cualquier consumo hay un fenómeno de tolerancia, o sea, estos chicos empiezan consumiendo de repente 2 tragos, y con eso es suficiente para sentir algo los efectos y ahí paran, ¿no? Eso sucede a los 12, 13. A los 16, 17, 2 tragos no va a ser suficiente, van a necesitar de repente 8, 10, ¿no? O lo que sea. Entonces hay un fenómeno de tolerancia que se va dando detrás de toda esta situación. ¿Y que eso es positivo o negativo? En realidad es negativo, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que sucede? Que van incrementando la cantidad de alcohol que consumen o de cualquier sustancia. Claro. Entonces el tema de fondo es, cuanto más temprano estos chicos inician un consumo, entonces mayor o de manera mucho más rápida van a generar esta tolerancia. Entonces tenemos que ser conscientes como padres que cuanto antes empiecen a consumir, más peligros o más riesgos. Qué difícil es la negociación. Porque, qué difícil, ¿verdad? Porque ahora que me quedé pensando en lo que mencionaba Cecilia, y es claro, estoy celebrando la fiesta, o sea, tengo que ser un poco flexible, pero ¿hasta qué punto? Pero si te pones muy firme y dices, oye, ya, yo por ejemplo no permito que nadie fume cerca, ya en mi casa no hay ninguna posibilidad, nadie prende un cigarro, y si mi hijo viene con olor a cigarro en algún momento, o se le ocurre, se le digo, en mi casa, porque es mi casa no lo haces, fuera, ¿me entiendes? Es como, pero lo voy a invitar a hacerlo en la calle, con sus amigos, con su mancha. Entonces decía, en mi casa mi hijo no me deja fumar, entonces fumo en la esquina, y lo veo con su cigarro. Entonces digo, o mejor que lo haga porque lo voy a chequear. O sea, es difícil, ¿me entiendes? Bien hay difícil. Que negociar. Yo no sé cómo. Realmente mi chibolo está muy pulpín. Todavía. Me voy a entrenar para ese momento, pero es difícil. Es importante negociar, pero siempre hay que tener en claro la postura que tiene la familia, ¿no? Porque también encontramos familias que son bastante permisivas. Sí. Pero eso, digamos, pero al margen de la postura en la familia, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la medicina? Cuanto más adelante se dé el consumo, menores riesgos va a traer como, digamos, a futuro, ¿no? Entonces, claro, porque, o sea, digamos, si por ejemplo la familia es muy permisiva, ¿no? Y dice, no, nosotros relajados con eso, no significa que al adolescente no le va a hacer menos daño que a otro, que la familia no es permisiva, ¿verdad? O sea, eso no es, digamos, un punto a tomar en consideración, digamos, según, para tomarlo en cuenta con los daños que origina el organismo, ¿no? Claro, definitivamente cuanto más se retrase el consumo, en este caso de bebidas alcohólicas, menores riesgos va a traer a largo plazo, ¿no? Eso es fundamental. Sin embargo, lo que sucede muchas veces es que cuando la familia es muy permisiva, entonces definitivamente el consumo se da a mucha más temprana edad y eso genera una serie de riesgos de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas y además siempre este tipo de reuniones van con la supervisión de los padres, ¿no? Y no solo de quien lo está organizando, sino también hay responsabilidad de parte de los otros padres, ¿no? El otro día conversábamos, los chicos salen a las fiestas
y los papás no saben a qué hora regresan, no saben en qué estado regresan, ya no los recogen, ¿no? Entonces hay una serie digamos, de situaciones que se prestan un poco para que los padres puedan supervisar qué está pasando con sus hijos, recogerlos de repente o levantarse o que el chico se acerque a avisar que llegó para saber en qué estado llegó. No solo esas son cosas que recogerlos, pueden ¿no? servir. Sino también ser un poco acuciosos en el sentido de, bueno, yo voy a recoger a mi hijo, hija, pero no solamente la hago de chofer, sino que, digamos, sino que también converso, trato de ver cómo está, oye, a ver, tírame el aliento, ¿se ha estado tomando qué cosa? ¿Por qué? ¿No? Y que se preste un poco para la conversación, porque a veces también, ¿no? Hay papás, mamás que, bueno, recogen y ya la cosa quedó ahí, ¿no? Exacto, entonces creo que es importante aprovechar este tipo de situaciones, que los padres lo aprovechen un poco para acercarse a ellos, ¿no? Y justamente prevenir este tipo de circunstancias que se van a dar definitivamente, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Pero como padres podemos encontrar diversas formas de acercarnos, de acompañar, de supervisarlos sin que ellos se sientan supervisados, ¿no? O que puedan sentir, calculo yo, no sé, ustedes me corregirán, deben sentir esta supervisión, pero no ese control excesivo que hace que ellos puedan sentirse con ganas de rebelarse justamente, porque los adolescentes somos así, cuando hemos estado adolescentes hemos sido así, te dicen no y tú solamente porque te dicen no vas a hacer exactamente lo contrario, entonces que sienten que hay una supervisión pero no un control excesivo, porque también hay una línea bien delgada, ¿no? Que por eso hay que manejar ahí no una muñeca, ¿no? claro. Hay que tener pulso para poder llegar. Y recordar, pienso yo, que en realidad cuando uno, digamos, conversa con los chicos y les advierte sobre los peligros del alcohol, de las drogas legales o ilegales, uno lo hace, digamos, teniendo como objetivo el amor y el cuidado y la responsabilidad que uno tiene, digamos, por ellos, ¿no? Primero que nada, el amor, ¿no? Amo a mis hijos, por eso los cuido. Segundo, la responsabilidad, porque tener hijos es una responsabilidad, ¿no? Y bueno, tercero es advertirlos. Entonces, si uno toma en cuenta estas tres variables, hace que ya cambie el tono con el que le dices las cosas, ¿no? Exacto. Porque claro, yo no le digo a mi hijo, oye, te he dicho que no tomes, ¡pum!, ¿no? Porque eso ya sería como, oye, tú eres mi propiedad, ¿no? Y tú no puedes hacer algo que yo no te estoy diciendo o que no te estoy dando permiso. Entonces ahí, por ejemplo, ya está generando todo un problema para que la persona, la frase es típica, ¿no? el chibolo se Mientras rebelde. estés en mi casa, haces lo que yo digo, Y punto. No hay una explicación, no hay pero un ¿por qué, mamá? de fondo, porque lo digo yo, porque soy tu madre, porque yo te parí, porque a mí me ha dolido, oye, hazme caso. Claro, y ahí hay una cuestión muy Ahí es importante, difícil, o sea, el ya. mensaje no, sin una explicación, sin un diálogo detrás, nunca va a tener un efecto positivo, ¿no? No, pues, y algo que decía Ceci, que es muy importante, ¿no? O sea, el tema del amor es algo que se transmite a los hijos desde que están en el vientre de la madre, ¿no? La responsabilidad que tenemos como padres de asumir que en la adolescencia están en una etapa un poco difícil, que tenemos que tener, como decías, cierto manejo, hay que hacer ciertas negociaciones para poder llegar a puntos medios con ellos, ¿no? Y no finalmente terminar en que nos sacan la vuelta o hacen cosas sin que nosotros nos enteremos, sino más bien crear un ambiente de confianza. Y lo tercero que me pareció también muy importante y que nosotros lo definimos un poco de esa manera son los límites. O sea, el amor, la responsabilidad como padres va acompañada definitivamente de límites. Y esos límites tienen que estar claros desde antes que se den estas situaciones, ¿no? Porque ya sobre ellas va a ser un poco difícil establecer cuál es el camino, cuál es la ruta. Entonces es importante que los padres vayan pensando, de repente cuando tienen hijos de 10, 11 nos parece que es muy lejano, pero ya los dos empiezan a salir, ya los dos se socializan. Entonces ya es importante como padres ir pensando cuáles van a ser los límites, cuáles van a ser las reglas dentro de casa, ¿no? No, y es increíble porque en el tema de la negociación, bueno, yo por ejemplo nunca había tenido que negociar con mis padres, porque yo siempre hice lo que negociar. Lo que le dio la gana. No, pero ayer, por ejemplo, negocié con mi hija, bonito negociar, bonito, sí. Me dijo, mamá, voy a no sé qué, no me puedes obligar. Así me dijo, la chibola pulpina me dijo así, le dije, ok, relajémonos, negociemos, le dije. Bueno, que todo tiene que tener un equilibrio. Bien bonito, ¿eh? Sí, para ti, mitad. Exacto, ¿no? Sí. Y definitivamente cuando le transmites que esto es, o sea, la base de todo es tu preocupación, el amor, la responsabilidad que tienes tú como padre, entonces yo creo que eso tiene un mucho mayor efecto en los adolescentes, así ¿no? es. A cuando solamente imponemos. Muy bien, Karen, muchísimas gracias, efectivamente. Gracias. Bueno, invitarlos, padres, adolescentes, a llamarnos al 0800 44 400
que es la línea Habla Franco, o a visitar nuestra página web. Tenemos una sección con artículos dirigidos justamente a padres, cómo manejar este tipo de situaciones. Perfecto, Gracias, muchísimas Karen, gracias, nuevamente. Karen, y a nuestros amigos de Vida. Nos vamos a un corte.